En primer lugar me voy a presentar, soy Ruth Jaime Molina, actualmente investigadora del Jardín Botánico Canario, y tengo la suerte de poder dedicarme a un ámbito de la biología que es realmente apasionante. Cuando terminé mis estudios en la Universidad de La Laguna, empecé trabajando con ADN de animales, pero mi trayectoria profesional ha estado principalmente marcada por mi trabajo como bióloga en estudios moleculares de plantas canarias, habiendo participado ya en aproximadamente 12 proyectos de investigación asociados a la flora canaria. Porque aunque no lo crean, siguen habiendo muchísimos enigmas sin resolver sobre la misma. Y además, como la flora de nuestras islas es muy diversa pero también muy frágil, siempre estamos buscando formas para poder conservarla mejor. De hecho, mi tesis doctoral se basó en distintas técnicas moleculares y su utilidad como herramienta para la conservación, pero no solo de las especies que están más amenazadas, sino también de zonas de nuestra isla que pueden ser consideradas santuarios evolutivos. Y de todo esto y más voy a hablarles en mi charla para tratar de darles algunas claves del trabajo que desarrollamos en el Jardín Canario. Eso sí, me gustaría que tuvieran en cuenta que todo lo que les voy a comentar es fruto de mi experiencia y mi opinión personal, por lo que no tiene por qué coincidir con la de otros investigadores o investigadoras. Además, como sé que durante estas semanas de la ciencia, algunos de los alumnos que me van a escuchar están en ese momento delicado de tener que elegir de una larga lista de opciones a qué se quieren dedicar en el futuro, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que espero que les sirvan, aunque sea, para quitarles un poco de presión. En primer lugar, me gustaría decir que esa separación entre ciencias y letras es cuanto menos artificial. De hecho, yo en mi día a día, además de tener que aplicar habilidades de cálculo o tener claros conceptos de biología, también en muchas ocasiones tengo que recurrir a habilidades más asociadas a las letras para, por ejemplo, comunicar de una forma correcta los resultados de nuestros proyectos. Por otro lado, aunque por supuesto que no tengo la creatividad de Ara Malikian, ni nunca he salido del laboratorio con sus pelos, sí que en ocasiones hemos tenido que recurrir a la creatividad para poder resolver algunos de los problemas que nos han ido surgiendo en el desarrollo de nuestros estudios. Con esto lo que les quiero decir es que en la vida está todo mucho más interconectado. De hecho, estoy convencida de que la única manera de salir de todas estas crisis en las que andamos metidos es a través de una combinación entre ciencias y humanidades. Por otro lado, creo que es importante que se den cuenta de que a pesar de que todo el sistema parece estar montado para que vivamos con prisas y acelerados, cuando uno piensa en las carreras profesionales, se da cuenta de que éstas tienen mucho más que ver con una carrera de fondo y de resistencia que con una de velocidad. En el caso de la ciencia, sin duda, pararse a reflexionar, verificar los datos, contrastar la información es clave para cometer los menos errores posibles. Ustedes que viven sumergidos en las redes sociales, donde el bombardeo de información es continuo y abrumador, dedicar tiempo a reflexionar, a hacer un análisis crítico de lo que leen, es casi un método de supervivencia para que no les manipulen. Si no han visto el documental El dilema de las redes sociales, se los recomiendo, pues muchos de los creadores detrás de estas plataformas desvelan sus secretos y muestran datos que uno nunca se imaginaría que realmente están detrás de estas plataformas supuestamente sociales. Creo que no les descubro nada nuevo si les digo que en España dedicarse a la investigación es también una carrera de obstáculos. Todos saben la falta de financiación que hay y que implica falta de contratos y de recursos materiales. Pero con esto no quiero desanimarles, todo lo contrario. Ojalá que alguno de ustedes se dedique a la investigación y especialmente las chicas, porque parece que cada vez hay menos que quieren ser científicas. Para mí, seguramente hay muy pocas profesiones que me parezcan más interesantes y bonitas que esta. De hecho, yo soy actualmente la coordinadora del Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN, y aunque llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, me siento una verdadera privilegiada de poder trabajar en el Jardín Canario. Uno de los aspectos que más me gusta es poder combinar el trabajo de campo con el trabajo de laboratorio y también poder abordar proyectos multidisciplinares, porque eso supone colaborar con investigadores de otros centros o con otros compañeros y compañeras del jardín, como los que les muestro en la diapositiva, y que ponen el foco en otros aspectos, aportando datos desde disciplinas diferentes a la biología molecular. Para que entiendan mejor los tipos de proyectos que llevamos a cabo desde el Departamento de Biodiversidad Molecular, lo que hacemos es, a partir de la información contenida en el ADN y complementándola con otra información de distintas disciplinas,
pues aumentamos nuestro conocimiento sobre la flora para utilizarlo en la mayoría de los casos para diseñar mejores estrategias de conservación. Por poner un símil, podríamos decir que desde cada una de las especialidades, biología reproductiva, taxonomía, ecología, geología, pues aporta una pieza del puzzle del aspecto de la naturaleza que estamos investigando, y es juntando todas las piezas como más y mejor podemos acercarnos a esa realidad. Si las piezas están bien colocadas, pues podremos entender mucho mejor lo que estamos viendo, le podremos dar un significado. Pero si faltan muchas piezas o hay muchas mal colocadas, pues no sabremos interpretar bien el cuadro general o nos equivocaremos en nuestras conclusiones. Por eso me parece súper importante colaborar y trabajar de forma coordinada. Y no quiero seguir hablando de ADN sin al menos nombrar a Rosalind Franklin, cuyas investigaciones fueron fundamentales para poder determinar la famosa estructura de doble hélice de la molécula de ADN. Este supuso uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, pues permitió el desarrollo de la biología molecular y un gran impulso a la medicina. Aunque la contribución de Rosalind en este descubrimiento es innegable, no participó del Nobel de Medicina que otorgaron a Watson, Crick y Wilkins. Rosalind había fallecido unos años antes, probablemente por su exposición continua a los rayos X, que era la técnica con la que hacía las fotografías del ADN. Y lamentablemente este es uno de tantos casos en los que las contribuciones de las mujeres al conocimiento quedan ocultas. Y como es algo que me parece totalmente injusto, pues aquí va mi pequeño reconocimiento. Al ADN se le conoce también como la molécula de la vida, porque en ella está escrita la información que define y explica cómo funcionan cada una de las especies que habitan el planeta. Por eso el descubrimiento de Rosalind y Watson y Crick fue tan importante, porque fue el primer paso para poder leer el ADN, para poder entender el código secreto de esa especie de manual de instrucciones que tiene cada ser vivo. Podemos decir que fue como cuando uno aprende un idioma nuevo y se te abren nuevas posibilidades de conocimiento y descubrimiento. Por eso estudiar el ADN es tan interesante, porque podemos decir que si las bases nitrogenadas que constituyen esta molécula equivalen a letras, cuando éstas se juntan están escribiendo la historia evolutiva de las especies. Por eso es tan trágico cuando se extingue una especie, porque no solo estamos perdiendo un compendio de información único y repetible, sino porque también estamos perdiendo fragmentos de la historia de la vida sobre el planeta. Es decir, estaríamos perdiendo libros de la biblioteca de la biodiversidad planetaria. Por seguir con símiles que ustedes pueden entender de una manera sencilla, si pensamos en cómo está organizada la vida en el planeta, podríamos decir que existen muchos mundos dentro de la Tierra, de forma que dependiendo de la escala a la que mires, pues descubrirás un mundo u otro. En el caso de la diversidad genética, esta es la que se encuentra a la escala más pequeña y por eso no es visible a simple vista. Pero no nos dejemos engañar por esto, eso no quiere decir que no sea una diversidad importante. De hecho, es la materia prima de la evolución. Por eso es fundamental conservarla, porque es la que da realmente capacidad a las especies para sobrevivir. En este contexto de cambio climático, creo que sobra decir que solo aquellas especies que sean capaces de adaptarse más rápidamente y mejor son las que van a poder salir adelante. Y esa capacidad de adaptación se la da o se la dará la diversidad genética. Para poder estudiar esta diversidad que no se ve a simple vista, es necesario llevar a cabo una serie de protocolos en el laboratorio. Pero antes de entrar en el laboratorio, uno de los pasos más importantes de un proyecto de investigación es hacer una buena revisión bibliográfica para saber qué se conoce del grupo de plantas que tú quieres estudiar, qué han hecho otros equipos de investigación, qué técnicas han utilizado. Porque conocer lo que hay publicado anteriormente sobre tu grupo de estudios similares te puede ayudar no solo a plantear mejores hipótesis de partida, sino a interpretar mejor tus resultados. Por tanto, hay que dedicar tiempo a bucear tanto en las bibliotecas virtuales como en las bibliotecas tradicionales, porque tengan en cuenta que no todos los libros ni todos los artículos científicos están disponibles en versión digital. De hecho, el Jardín Canario cuenta con su propia biblioteca, la muestro en las diapositivas, que a su vez engloba ejemplares antiguos, yo diría incluso verdaderas joyas, que pertenecían, por ejemplo, al primer director del jardín, don Enrique Sventenius. O también hay otros ejemplares que pertenecían a la colección privada de Günther Kunkel, que fue uno de los primeros naturalistas en estudiar la flora canaria.
Este trabajo de recopilación también es muy importante para planificar el trabajo de campo, ya que es necesario saber dónde se encuentran las plantas, cuándo se encuentran en flor y saber reconocerlas para diferenciarlas de otras que crezcan en el mismo lugar. Por ello es una suerte poder contar con compañeros taxónomos y grandes botánicos como Águedo Marrero, que es el responsable del herbario del jardín, o otros investigadores de otras islas como Ricardo Mesa o Alfredo Reyes, que es el actual director del Jardín Botánico de la Orotava. El material genético se puede extraer de cualquier tejido de la planta, pero nosotros por una cuestión práctica los traemos a partir de las hojas. Por eso al llegar a la población recogemos estas hojas y las depositamos en bolsas que tienen un cierre hermético, al que le añadimos también gel de sílice para deshidratarlas con rapidez. Además, siempre recolectamos un pliego testigo, que es un fragmento representativo de la planta que idealmente debe contener o flores o frutos, porque este nos va a servir de referencia para, en caso de que tengamos que revisar que el material analizado molecularmente ha sido correctamente identificado, pues sin ese fragmento de planta no lo podríamos hacer. En la diapositiva también les muestro de espaldas a Maggie Olangua, que es otra compañera del jardín que en muchas ocasiones recolecta material para nuestros proyectos de investigación. Y ahí la vemos en un ejemplo de creatividad. Está usando unas tijeras unidas a una pértiga para poder alcanzar esas plantas que crecen en lugares más inaccesibles. El trabajo de campo puede ser muy duro, con caminatas de muchas horas. Normalmente empezamos la jornada muy temprano y la acabamos cuando anochece, ¿no? Para aprovechar todas las horas de luz posible. Pero casi siempre la verdad es que compensa por la belleza de los paisajes canarios o porque nos encontramos algunas maravillas como las flores que les muestro en la diapositiva. Una vez que finalizamos con las recolecciones en el campo y antes de empezar con los protocolos de laboratorio, es muy importante registrar los datos asociados a cada muestra. Por un lado, para garantizar la trazabilidad del material en cualquier etapa de su procesamiento, como para disponer de todos aquellos datos que nos ayudan a interpretar mejor los resultados moleculares. Cuando se trabaja con ADN es muy importante ser ordenado, limpio y cuidadoso para evitar contaminaciones y mezclas de muestras que precisamente puedan meter ruido y confusión en nuestros análisis. La verdad es que, aunque en general la investigación es muy entretenida y divertida, hay algunas partes que son más tediosas, como por ejemplo pues el registro de datos, ordenar las bolsas con las hojas, cambiar el sílica gel que sirve para secarlas, o incluso, aunque las primeras veces el protocolo de extracción puede resultar hasta misterioso, cuando ya has procesado cientos de muestras, pues también se vuelven algo rutinario y monótono. Por eso, para esas partes menos interesantes y atractivas de la investigación, creo que es fundamental mantener el buen humor. Y en ese sentido, Bea Rumeu, investigadora canaria que realizó con nosotros parte de su tesis doctoral, ella estudió los cedros macaronésicos, pues era la compañera ideal en el laboratorio porque siempre estaba con esa sonrisa que pueden ver en la diapositiva. Bueno, como este año es una pena que no puedan visitar los laboratorios, en esta diapositiva he intentado recoger los principales aparatos que utilizamos para llevar a cabo las extracciones de ADN y cuantificar su calidad. Con un molino automático trituramos las hojas que previamente hemos deshidratado y tras someterlas a distintas temperaturas y mezclarlas con diferentes productos químicos específicos, por centrifugación logramos tener varias fases dentro del tubo Eppendorf. Finalmente obtenemos en la base del tubo un botón con el ADN precipitado. Entre más transparente sea ese botón, pues menos componentes secundarios como lípidos, fenoles, proteínas habrán coprecipitado con el mismo. Por medio de una electroforesis y con la ayuda de un biofotómetro, podemos determinar la concentración del ADN de cada extracto y además saber si el ADN se ha fragmentado o no durante el protocolo de extracción. Aquellos extractos que superan estos dos controles de calidad pasan a formar parte del banco de ADN de la flora canaria que les explicaré a continuación. El banco de ADN de la flora canaria se montó en el año 2005, o al menos se dieron los primeros pasos para ponerlo en marcha en ese año, dentro de un proyecto europeo que estaba destinado a crear bancos de muestras y datos en Macaronesia.
Igual que en la vida, contar con una red de apoyo de amigos y familia es muy importante. En ciencia, contar con una red de colaboradores es fundamental, y más si quieres alcanzar objetivos tan ambiciosos como los de este proyecto. Gracias a que esta red de colaboradores ha ido creciendo y también a las aportaciones muy importantes del personal del jardín, nuestro banco de ADN cuenta ya con más de 22.000 muestras, que representan aproximadamente el 80% de los endemismos canarios, pero también que contienen muestras de especies de otras regiones que comparten historia vegetal con Canarias. Me refiero, por ejemplo, a Azores, Madeira, Cabo Verde, el norte de África, el Mediterráneo o zonas tan alejadas como Irán. Para mí lo más destacable es que no se trata de una colección de muestras, sino que es además un gran catalizador del estudio genético de nuestra flora, favoreciendo la investigación y la colaboración científica. De hecho, nos han solicitado muestras del banco de ADN desde más de 15 países repartidos por todo el mundo. Pues bien, para obtener las secuencias de ADN que incluimos en las matrices, necesitamos primero realizar la ahora famosísima técnica de PCR. Esta técnica llevamos años realizándola de forma rutinaria porque es a partir de ella que logramos que la enzima polimerasa copie en un periodo relativamente corto, entre 1 hora y media, 2 horas, millones de veces la región del ADN que estamos queriendo estudiar. En nuestro caso suelen ser fragmentos del ADN cloroplástico que tienen entre 500 y 1000 pares de bases, entre 500 y 1000 letras. De esta forma, con esta técnica de PCR lo que logramos es tener suficientes copias del fragmento que queremos leer para que una vez que lo enviamos al servicio de secuenciación, pues nos devuelvan esa lectura de bases nitrogenadas de letras en orden. En función de las preguntas que nos hayamos planteado, pues podemos buscar o diferencias o similitudes entre esas secuencias de letras. Así, por ejemplo, pues podríamos determinar si dos muestras tienen un origen evolutivo en común o si, por ejemplo, se trata de muestras que se corresponden con especies diferentes o que han sufrido desequilibrios, cambios, mutaciones en su contenido genético. No importa la rama de la ciencia que elijas, seguramente detrás encontrarás a personas a las que les mueve la curiosidad, las ganas de querer saber más de lo que se ve a simple vista. En nuestro caso, nosotros usamos los datos que generamos en laboratorio para responder a preguntas claves que tienen que ver o con el origen y evolución de las floras macaronésicas, o con la identificación molecular de especies que no son fáciles de diferenciar por su morfología, o también para detectar singularidades genéticas que pueden ser importantes conservar. Lo más emocionante es que con cada respuesta van surgiendo nuevas preguntas, sobre todo cuando estamos estudiando casos o grupos poco explorados y poco conocidos. De esta forma, estamos casi continuamente aprendiendo y resolviendo piezas del puzzle de la historia evolutiva de nuestra biodiversidad. Por eso les digo que el mundo de la investigación es realmente apasionante. Pues bien, una de las líneas de investigación que llevamos desarrollando desde hace ya varios años en el departamento y que creo que les puede resultar interesante porque tiene muchas aplicaciones variadas es la denominada técnica de DNA barcoding. Esta consiste en el uso de una o más regiones cortas del ADN para identificar a todas las especies del planeta. Por eso estas regiones se conocen como códigos de barras moleculares, porque de forma similar a los códigos de barras que se utilizan en los productos de supermercado, estas regiones nos van a permitir la rápida identificación de las especies. Sería algo así como ponerles una etiqueta identificativa basada en posiciones diferenciadas en esas secuencias, de forma que sería una herramienta muy útil para, por ejemplo, hacer inventarios de biodiversidad. Y en este momento de extinción masiva de especies es sin duda una tarea en la que tenemos que avanzar urgentemente. Otra de las aplicaciones que se les quiere dar a estos códigos de barras moleculares es el de evitar el tráfico de especies protegidas. Para ello se está desarrollando un aparatito, una especie de escáner de estos códigos de barras que sería como el dispositivo que muestra en la diapositiva y que se parece a una Nintendo. La idea es que, por ejemplo, en el control de aduanas se pusieran estos escáneres
para identificar a partir del tejido de animales o de plantas que se puedan localizar, por ejemplo, en un equipaje, si se trata de especies que están catalogadas como protegidas y que por tanto no se podrían ni recolectar ni comerciar con ellos. Además, como ya les contaré a continuación, nosotros ya estamos aplicando esta técnica en distintos proyectos como una herramienta complementaria a la taxonomía clásica, y todo ello para poder identificar mejor qué especies forman nuestra flora y así también poderla conservar de una manera más precisa y adecuada. Dentro de mi tesis doctoral y a lo largo del desarrollo de diferentes proyectos de investigación, hemos ido generando matrices con estas secuencias código de barras oficiales porque equivaldrían a una biblioteca de referencia para la identificación molecular de la flora canaria. De hecho, pues ya tenemos un porcentaje considerable de la misma representada, pero es verdad que todavía tendríamos que incluir más individuos, más poblaciones e incluso más especies y géneros. Pero bueno, lo importante es que esta matriz o esta biblioteca de referencia ya la vamos a poder usar en un proyecto muy interesante que tiene que ver con la paleobotánica y que les explicaré en la siguiente diapositiva. Una de las maravillas de trabajar con el ADN es que te permite hacer viajes en el tiempo, incluso de millones de años hacia el pasado. En este caso, por ejemplo, Lea de Nacimiento es una investigadora canaria que consiguió una prestigiosa beca Marie Curie para desarrollar un estudio de paleobotánica. Ella lo que pretende es reconstruir cómo era la vegetación en Canarias, incluso antes de que llegaran los aborígenes. Para ello realizó una estancia de investigación en un centro de Nueva Zelanda que está especializado en la extracción de ADN antiguo, es decir, en la extracción de ADN a partir de muestras fósiles. Lea lo que pretende hacer es secuenciar las regiones, código de barras moleculares que les he ido explicando en las diapositivas anteriores, de muestras de polen o de fragmentos de hojas, de microfósiles que hay depositados en el suelo a mucha profundidad. De esta forma, por comparación con la librería de referencia que yo he ido generando, podrás saber qué especies existían en el pasado que se encuentran también presentes en la flora canaria actual. Ahora mismo tenemos en marcha el proyecto NextGenDem, que es un proyecto muy ambicioso y con el que estamos muy ilusionados porque creemos que puede ser una herramienta muy potente para que los gestores puedan priorizar en qué especies y zonas del territorio invertir los recursos para su conservación. A lo largo de este proyecto no solo vamos a recurrir a la supercomputación, de hecho uno de los socios es el ITC, y que nos va a permitir analizar un volumen muchísimo mayor de datos, sino también vamos a intentar, por lo menos al final del proyecto, poner en marcha las técnicas más novedosas de secuenciación masiva que ya permiten que la secuenciación de genomas completos. De esta forma aplicaremos un índice que ya utilizamos en un proyecto que dedicamos a la flora endémica de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, es el índice de diversidad filogenética, que básicamente lo que te permite es detectar la genética detrás del paisaje, es decir, determinar qué zonas de un territorio contienen las especies que a su vez contienen mayor riqueza evolutiva. En el caso de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, el resultado de ese proyecto nos marcó a la zona norte de la misma, que se corresponde más o menos con Andén Verde y Tamadaba, como un santuario evolutivo. Pues bien, dentro de NextGenDem lo que pretendemos es determinar qué otros santuarios evolutivos pueden haber en toda la isla de Gran Canaria. Y también vamos a hacer análisis o vamos a iniciar los pasos para poder desarrollar este tipo de análisis en la isla de Santiago de Cabo Verde, que es un archipiélago que comparte afinidades con la flora canaria. Como seguro que ya han intuido, los protocolos de laboratorio llevan su tiempo y realmente esta parte metodológica es una parte fundamental para que un proyecto de investigación sea exitoso. Pero también es verdad que una gran parte del tiempo de un proyecto lo dedicamos a analizar, interpretar y comparar datos. Y para ello, benditos programas informáticos, porque sin duda facilitan y agilizan muchísimo los análisis específicos que tenemos que realizar.
Otra parte del tiempo también la dedicamos a preparar, redactar, diseñar pues, artículos para que sean publicados en revistas científicas. Normalmente, pues eso es la manera de compartir los resultados de tu proyecto con la comunidad científica, pero cada vez más también dedicamos tiempo a preparar artículos en un formato más divulgativo para alcanzar a un público más general. Y para ir finalizando voy a dedicar las próximas diapositivas a actividades que desarrollamos ya de forma complementaria a la investigación, como puede ser, por ejemplo, la formación de alumnos en prácticas. Normalmente recibimos a chicos que están en ciclos formativos que tienen que ver con un técnico de laboratorio. O también pues todas las actividades relacionadas con las semanas de la ciencia, no solo las charlas, sino también pues recibir a alumnos en los laboratorios. Además, también colaboramos en la preparación de material para exposiciones, como por ejemplo la exposición itinerante Paseando al Jardín, que se ha podido visitar en distintos municipios de la isla. En otras ocasiones, pues participamos en jornadas técnicas para, por ejemplo, definir las acciones a incluir en el plan de recuperación de especies amenazadas, como por ejemplo los bellísimos lotus palmeros que muestro en la diapositiva. Y finalmente asistimos a congresos porque son una oportunidad fantástica para dar a conocer de primera mano los resultados de tus proyectos y también para escuchar las propuestas de otros investigadores e investigadoras. Los congresos son el momento ideal para plantear nuevas posibilidades de colaboración y para empezar a darle vueltas a proyectos de futuro. Además, ¿por qué no decirlo? Estos se suelen celebrar en lugares bonitos, con lo que, además de conocer a gente nueva e interesante, también puedes descubrir lugares tan espectaculares como la isla de São Miguel en Azores. La verdad es que desde que asistí a ese congreso estoy deseando poder conocer otras islas que forman parte de ese archipiélago macaronésico. Bueno, y ya como mensaje final, me gustaría que pensaran que de esta pandemia podemos sacar algo positivo. Me parece que se ha demostrado lo frágiles que somos y lo dependientes que somos de la naturaleza. Por eso pienso que es el momento de reflexionar en cómo podemos aportar más y mejor a la sociedad y al planeta. Lamentablemente, numerosas especies de nuestra flora están bajo alguna amenaza. Las principales son el cambio climático, los herbívoros como cabras y conejos, y el uso abusivo al que tenemos sometido al territorio en las islas. Sin duda, todos estos problemas pueden parecer abrumadores, pero yo creo que todavía estamos a tiempo, sobre todo si nos implicamos todos, aunque sea a nivel local, aportando un pequeño grano de arena a la solución. Pienso que debemos escuchar a la ciencia, los datos son contundentes, y pedir responsabilidad a nuestros políticos, pero también ser nosotros responsables y cuidar el mayor tesoro de Canarias, que es su patrimonio natural. Y sin más, solo me queda agradecerles su atención, espero que les haya resultado interesante y ojalá que haya conseguido despertar alguna vocación científica. Muchas gracias.